Bienvenidos al Club Cultural de Soler Media. En esta tercera parte del derecho del mar, hablamos de, el mar territorial. El concepto y delimitación del mar territorial, establecido en la Convención de 1982, está en su artículo 2. En este artículo se dice que la soberanía del Estado ribereño se extiende a la franja de mar adyacente designada con el nombre de mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de este mar. Es decir, más allá de su territorio y de sus aguas interiores. La fundamentación del mar territorial en la sociedad internacional moderna, ha estado ligada a la seguridad y al aprovechamiento de recursos. Para garantizarse ambos, el Estado necesitó extender su soberanía sobre una franja de mar adyacente a sus costas. En el fondo la cuestión realmente debatida ha sido la anchura de esta franja, que ha sufrido una constante ampliación. Inicialmente, se asimiló al alcance de la artillería costera, calculado en el siglo XVIII en 3 millas, distancia generalmente aceptada a lo largo del siglo XIX, aunque sobrepasada por los estados escandinavos, que establecieron un mar territorial de 4 millas, también sobrepasada por España y Portugal, que la fijaron en 6 millas, y también por México, que la estableció en 9. La impugnación de la regla de las 3 millas ha ido creciendo después de la Primera Guerra Mundial. Fracasaron los intentos de alcanzar un acuerdo sobre la extensión del mar territorial en las conferencias de 1930 y de 1958. A fines de la década de los 60, ante las presiones de muchos estados ribereños, algunos de ellos de reciente independencia, que habían iniciado una escalada del unilateralismo en la fijación de la anchura del mar territorial. Esto alcanzó pretensiones de hasta 200 millas, pero la situación estaba madura para llegar a un acuerdo transaccional sobre la base de las 12 millas. En efecto, la Convención de 1982 en su artículo 2, dice que todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de la línea de base. El régimen jurídico se configura desde la soberanía ejercida sobre el mar territorial por el Estado ribereño, lo que supone la facultad de reglamentar y reservar a los nacionales el aprovechamiento de los recursos vivos y no vivos del mar, su lecho y su subsuelo, y la de prohibir y reglamentar el sobrevuelo de aeronaves que ostenten pabellón de terceros estados. Pero esta soberanía tiene una limitación en el derecho de paso inocente a través del mar territorial, consagrado en el derecho internacional general, afirmado en la Conferencia de 1930 y precisado en la Convención de 1958 sobre mar territorial y la zona contigua. La Convención de 1982, que ha ampliado el desarrollo del paso inocente, define primeramente el paso propiamente dicho, que incluye la simple travesía por el mar territorial y la penetración en las aguas interiores y la salida de ellas, señalándose que debe ser rápido e ininterrumpido aunque se admite la detención y el fondeo justificados por ciertas causas. Y el paso es inocente mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. Se objetivan a continuación una serie de supuestos en los que el paso no es inocente. En particular, la navegación en inmersión no es paso inocente, pues según el artículo 20, en el mar territorial, los submarinos y cualesquiera otros vehículos sumergibles deberán navegar en la superficie y enarbolar su pabellón. El Estado ribereño puede tomar en su mar territorial las medidas necesarias para impedir todo paso que no sea inocente, pero también tiene deberes tales como no poner dificultades al paso inocente, no imponer gravámenes o tasas por el solo hecho del paso, y hacer conocer de manera apropiada los peligros que amenazan la navegación en su mar territorial. En cuanto a los buques de guerra, la Convención no llega a facultar a los estados ribereños para que impidan o reglamenten específicamente su paso, como pretendieron algunas delegaciones, pero, en todo caso, si un buque de guerra no cumple las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño en materia de paso, y no acata la invitación que se le haga para que los cumpla, dicho Estado puede exigirle que salga inmediatamente del mar territorial. En la normativa española, aunque existía cierta polémica, generalmente se mantenía que desde la Real Cédula de 17 de diciembre de 1760, el mar territorial español, las aguas jurisdiccionales según la terminología común, tenían una anchura de 6 millas. La tendencia, a partir de los años 60, a la ampliación del mar territorial, hizo que la Ley 10/1977, de 4 de enero, estableciera una anchura de 12 millas, anchura consagrada luego por el Convenio de 1982. Para la delimitación con estados limítrofes, o cuyas costas hagan frente a las españolas, se adopta el criterio de la equidistancia.
El paso de buques de guerra extranjeros por el mar territorial español, se rige por la Orden Ministerial de Defensa 25/1985, de 23 de abril. No se requiere autorización especial para atravesarlo, pero deberán respetar el paso inocente con arreglo a las normas de derecho internacional. La zona contigua es el espacio marítimo que se extiende más allá del límite exterior del mar territorial, hasta una distancia de 24 millas, y en la cual el Estado ribereño posee determinadas competencias de fiscalización. Aunque cuenta con precedentes antiguos, como las Hovering Acts británicas, del siglo XVIII, la regulación internacional de la zona contigua no se produjo hasta 1958, en el Convenio de Ginebra sobre mar territorial y zona contigua. En dicho texto la anchura de la zona contigua no podía sobrepasar las 12 millas contadas desde la línea de base. La Convención de 1982 ha ampliado su anchura hasta 24 millas como máximo. Se trata solo de un límite máximo y su anchura concreta en cada caso dependerá de la anchura que el Estado en cuestión haya atribuido a su mar territorial. Como la extensión habitual del mar territorial es de 12 millas, la anchura más corriente de la zona contigua es también 12 millas. En la zona contigua del Estado ribereño podrá adoptar las medidas de fiscalización necesarias para: primero, prevenir las infracciones a sus leyes y reglamentos aduaneros, fiscales, de inmigración o sanitarios, que pudieran cometerse en su territorio o en su mar territorial. Y segundo, sancionar las infracciones de estas leyes y reglamentos cometidas en su territorio o mar territorial. Estas competencias se amplían según la Convención de 1982 al considerar como una infracción de las leyes y reglamentos, la extracción de objetos arqueológicos y de origen histórico del fondo del mar de esta zona, sin autorización del Estado ribereño. Los Estados tienden a ampliar los espacios de protección de objetos arqueológicos, y en función de dichas extensiones, la doctrina ha llegado a elaborar la noción de zona arqueológica para designarlos. Los estrechos utilizados para la navegación internacional y el caso del estrecho de Gibraltar. Los intereses en presencia son bien manifiestos. El régimen jurídico tradicional de los estrechos utilizados para la navegación internacional, es el del paso inocente a través del mar territorial, aunque, a diferencia de este último, dicho paso no puede ser suspendido. Ello significa que los buques submarinos deben navegar en superficie y mostrar su bandera. Ello significa también que el Estado ribereño tiene soberanía sobre la columna de aire que se levanta por encima de las aguas del estrecho, con la consiguiente posibilidad de reglamentar y prohibir el sobrevuelo de aeronaves. Como se ha indicado, este régimen obstaculizaba la movilidad del despliegue estratégico de las superpotencias, que requería el paso de los submarinos en inmersión y el libre sobrevuelo de las aeronaves militares. Por eso, cuando se inicia el proceso de revisión del derecho del mar que ha conducido a la Convención de 1982, las superpotencias se pusieron de acuerdo para la instauración de un régimen de libre navegación y sobrevuelo, en los estrechos utilizados en la navegación internacional. La resistencia inicial de los estados ribereños de los estrechos fue debilitándose gradualmente, frente a las fuertes presiones recibidas, y solo España mostró realmente su disconformidad hasta el último momento. Como sea que las pretensiones de las superpotencias y grandes potencias, alcanzaban únicamente a algunos estrechos, entre los que se incluía el de Gibraltar, la Convención reflejó esta posición estableciendo varios regímenes diferenciados. En primer lugar, el régimen de paso en tránsito, que se aplica a los estrechos que sean utilizados para la navegación internacional, entre una parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva, y otra parte de la alta mar o de una zona económica exclusiva. Entre tales estrechos están los de mayor interés estratégico del mundo, y entre ellos el de Gibraltar. Según este régimen, todos los buques y aeronaves gozarán del derecho de paso en tránsito, que no será obstaculizado. Por paso en tránsito se entiende, el ejercicio de la libertad de navegación y sobrevuelo exclusivamente para los fines del tránsito rápido e ininterrumpido por el estrecho. A modo de atenuación del régimen, compensatoria a los estados ribereños de los estrechos, el artículo 39 de la Convención, impone una serie de obligaciones específicas a los buques y aeronaves que ejerzan el derecho de paso en tránsito, entre ellas, las de abstenerse de toda amenaza o uso de la fuerza. A las aeronaves se les obliga a observar el reglamento del aire, establecido por la Organización de la Aviación Civil Internacional, y aplicable a las aeronaves civiles, señalándose que las aeronaves de Estado, es decir fundamentalmente la aviación militar, cumplirán normalmente tales medidas de seguridad.
El profesor Pastor Ridruejo estima que esta disposición es particularmente lesiva para la seguridad del estado ribereño del estrecho, puesto que la calificación de la normalidad o no de una situación, queda sin precisar. Este punto estuvo en la base de la resistencia de la delegación española a la aceptación global del régimen de paso en tránsito, y cuando el gobierno español firmó la convención, el 5 de diciembre de 1984, manifestó en una declaración interpretativa que la palabra normalmente, significa salvo fuerza mayor o dificultad grave. Finalmente, el artículo 42 de la Convención, autoriza a los estados ribereños de los estrechos a dictar leyes y reglamentos relativos al paso en tránsito, sobre una serie de materias que incluyen la seguridad de la navegación y la reglamentación del tráfico marítimo. El régimen de paso inocente se aplica a los estrechos formado por una isla de un estado ribereño de un estrecho y su territorio continental, cuando del otro lado de la isla exista una ruta de alta mar o que respecta a sus características hidrográfica y de navegación, como el estrecho de Corfú y el estrecho de Masina. También se aplica a los estrechos situados entre una parte de alta mar o de una zona económica exclusiva y el mar territorial de otro estado, como el estrecho de Tirán, en el Sinaí. El paso inocente es el que rige para el mar territorial, por lo que serán de aplicación a este supuesto las características de dicho paso, con la salvedad de que no hay posibilidad de suspensión. El régimen de libertad de navegación y sobrevuelo corresponde a los estrechos utilizados para la navegación internacional, por los que pasa una ruta de alta mar o que atraviese una zona económica exclusiva. Y por último, la Convención no afectará a los estrechos en que el paso está regulado total o parcialmente por convenciones internacionales de larga data y aún vigentes. Es el caso de la navegación por los estrechos turcos, regulada por la Convención de Montreux, de 1936, y la que tiene lugar por los estrechos daneses, regulada por el Tratado de 14 de mayo de 1857. Sobre el estrecho de Gibraltar, España, como estado ribereño de un estrecho de gran importancia, se opuso al régimen de paso de tránsito. Así, al firmar la convención, España formuló 9 declaraciones interpretativas, con objeto de paliar en lo posible los problemas que acarreaba la aplicación al estrecho de Gibraltar el derecho de paso en tránsito para la navegación y aeronavegación espacial, procurando con ellas, que la soberanía formal se reflejara en su capacidad legislativa y reglamentaria, y en el control de la contaminación. Sin embargo, la capacidad real de España para prevenir la contaminación, y la práctica española seguida respecto a sobrevuelos en el estrecho por aeronaves de otros estados en situación de crisis, como por ejemplo los bombarderos Estados Unidos contra objetivos en Libia en 1984, hicieron presagiar la aceptación del paso en tránsito, de modo que las declaraciones definitivas hechas en el instrumento de ratificación respecto a este punto, quedaron reducidas a 5, perfectamente compatibles con la Convención. Finalmente depositó su instrumento de ratificación en 1997. Además, interesa saber que mediante los acuerdos de octubre de 1980, y de septiembre de 1989, los gobiernos de España y Marruecos han auspiciado la realización de estudios de viabilidad y promoción del proyecto de un enlace fijo entre Europa y África, a través del estrecho de Gibraltar, teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes de la Convención de Naciones Unidas. En cuanto a los estados archipelágicos, hay que decir que hasta la Convención de 1982, los archipiélagos, constituyan estados independientes, o formen parte de un estado continental, son tratados como conjuntos de islas, sin unidad. Cada isla genera los espacios marinos al uso. Principalmente, mar territorial y plataforma continental, pero el archipiélago no constituye una realidad relevante para el derecho del mar. Indonesia y Filipinas, principales estados archipelágicos, lideraron en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la reivindicación de los países insulares para que se tomara en consideración la unidad de tierra y mar de los archipiélagos. Finalmente, la Convención reconoce la categoría de los estados archipelágicos, en los términos que ahora señalaremos, pero no la de los archipiélagos de estado que siguen siendo sumas de islas. En la Convención, el estado archipelágico se define como aquel constituido totalmente por uno o varios archipiélagos, entiendo por tal, un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan, y otros elementos naturales que estén tan estrechamente relacionados entre sí, y que formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca, o que históricamente hayan sido considerados como tales.
El estado archipelágico así definido puede trazar líneas de base archipelágicas rectas siguiendo el contorno más externo del archipiélago, siempre que la proporción entre agua y tierra dentro de las líneas de base rectas tenga una relación de entre 1:1, idénticas partes de agua y tierra, y 9:1, 9 veces más agua que tierra. Las líneas de base archipelágicas no pueden exceder de 100 millas de longitud, aunque un 3% de ellas puede llegar hasta las 125 millas. Las aguas así encerradas, son aguas archipelágicas sometidas a la soberanía del estado ribereño, pero que en realidad, tienen un régimen menos absoluto que las aguas interiores y el mar territorial. En concreto, el estado archipelágico debe respetar los derechos de pesca tradicionales, y otras actividades legítimas de los estados vecinos inmediatamente adyacentes en ciertas áreas situadas en las aguas archipelágicas, y fijar vías marítimas y dispositivos de separación del tráfico, de acuerdo con la Organización Marítima Internacional, por las que todos los estados pueden ejercer un derecho de paso en tránsito, como el de los estrechos internacionales. Los estados que carecen de costa marítima se encuentran, particularmente si son países en vías de desarrollo, en una situación objetivamente desventajosa, en términos económicos, y términos geopolíticos. De siempre, y en la lógica de abrirse el alta mar a todos los estados, se había afirmado el derecho de los estados sin litoral, de tener acceso al mar y desde el mar, a través de los estados que los separan de la costa. La Convención de 1982 confirma y amplía este derecho consuetudinario en su parte 10, en los siguientes términos. El derecho de acceso al mar y desde el mar y libertad de tránsito, entendidas como un auténtico derecho, que solo tiene que concretarse, en cuanto a sus modalidades y ejercicio, pero sin reciprocidad alguna, con él o los estados de tránsito. Tal tránsito no estará sujeto a derechos de aduana, impuestos u otros gravámenes, con excepción de las tasas impuestas por servicios específicos prestados en relación con dicho tráfico. Y a fin de facilitar el tráfico en tránsito, podrán establecerse zonas francas u otras facilidades aduaneras en los puertos de entrada y de salida de los estados de tránsito, mediante acuerdo entre estos estados y los estados sin litoral. También se prescribe finalmente la igualdad de trato en los puertos del mar entre los buques que enarbolen el pabellón de un estado sin litoral, con los de cualquier otro estado. Aquí terminamos con la tercera parte del derecho del mar, referido al mar territorial. Hasta pronto.